han participado de campañas de inmunización, pero es un virus que sigue rondando por nuestro medio. Y no solo eso, sino que muchos de ustedes, con el respeto que me merecen y quien les habla también, a veces está cursando estas patologías y son asintomáticas, debido a que el virus, si bien se puede controlar, pero vivimos en una suerte de que los virus siempre tienen variantes. No se olviden que al ser un virus con RNA, nunca dejan de variar de huésped en huésped. Algunos obviamente en el transcurso de su evolución terminan teniendo una serie de determinantes antigénicos que no son útiles para el sistema inmune y menos se manifiestan con accidentes llamativos. De ahí que a veces en la parte médica no se toma en cuenta. Entonces, muchos ya han debido escuchar, ya deben estar viendo de qué se trata. Estas imágenes que ustedes ven, no sé si el cursor se ve, pero son detalles que no debe olvidarse usted. Muchas de estas personas que tal vez tú lo ves por las ciudades cuando van, personas que se están arrastrando los pies, están pidiendo limosna por la Buenos Aires, la Ceja del Alto, en Cochabamba, en Santa Cruz, por la Ramada, o pónganse por la feria de la Avenida La Paz de Tarija, que es lo que yo he visto, ¿no? Y alguna vez iban por el exterior, por ejemplo, en Miraflores, por Lima, también lo van a ver ahí en los mismos Buenos Aires, por Palermo, hay gente que está caminando así. Entonces son secuelas de poliomielitis, particularmente cuando uno de los miembros es delgado, tiene características únicas. Según usted va leyendo esta parte, en función de lo que es la polio, es muy llamado, también conocido como parálisis infantil. ¿Por qué? Porque se inflama a temprana edad la médula espinal y sobre todo por este virus. Por tanto, el desarrollo a partir de esa infección a muy temprana edad conlleva que no evolucione adecuadamente los músculos y obviamente hay una parálisis flácida. Y ustedes también en su entorno familiar, en su entorno de zona, de barrio, tienen que ir identificando este tipo de personas, niños, y que a veces son imperceptibles, y con el desarrollo del tiempo, también el desarrollo musculoesquelético a veces conlleva esa deficiencia, y muchos de nosotros también con ello, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Como dice ahí, el 90% no causa síntomas, si ustedes van viendo ahí, en absoluto, porque el virus tiene una variedad de síntomas y solamente cerca de un 1%, que ya es mucho, entra al sistema nervioso central, como dicen y van leyendo, te va a provocar esa parálisis facial. Esa fotografía casi lo dice todo, y usted no debe olvidarse, obvio, no tienes que a todo paciente que esté así ya también lo catalogues como que tiene polio, ¿no? Pero es una característica la que estamos viendo. El tipo de parálisis, como dice ahí, depende de los nervios o territorios, de acuerdo a las dermatómeras que estén afectadas, particularmente en función a lo que es la simetría, la frecuencia que tiene de la flacidez, debilidad de músculos, los pares craneales. Hay muchas personas que tienen hasta a veces... miren, hay algo que ocurre y que a veces los pediatras no toman en cuenta: los ojos desviados. También ocurre, son secuelas de este virus que lamentablemente continúa circulando por toda Latinoamérica, pese a que hay esfuerzos para erradicarlo, como el virus de la viruela loca. Entonces, ahí tienen algunos datos para fines históricos, en función de cuándo se lo encontró, cómo se determina, algunas epidemias que han ocurrido. Es una de las patologías más temidas, como dicen, porque en la pandemia que ha ocurrido en esa época que ustedes están viendo, pues ha matado a bastantes niños, especialmente en 1908,
18 se ha confundido con la influenza española también en 1918, también en 1964-70, pareciera que los juguetes mataban a los niños, y entonces pues se ha detectado este virus. Históricamente, si usted se fija, esto que lo ha debido ver en muchos lados, esta imagen que está bien circunscrita en esas lápidas que es de Egipto, también muestran esa lesión, que se deduce que ya en esa época había estas lesiones, ¿no? O sea, todo es deductivo, tampoco por ahí también es una falla del artista de esa época o le faltó, digamos, pintura, pero al final, con esa imagen, independientemente del comentario, sí muestra una lesión. Entonces, ya ustedes con eso pueden ver de que esta misma pandemia, fíjense aquí abajo también, ¿no? Es decir, es una virosis que siempre está latente. Y en nuestro medio, por supuesto, hay que tomar en cuenta, sobre todo los que van a ser pediatras, epidemiólogos, a los que les gusta estar en esta situación. Entonces, como dice ahí, un incremento del número de casos, y a la fecha hay grupos de personas que hay que hacer comunidad con ellos. Ustedes no se olviden que hay hasta olimpiadas para personas con capacidades diferentes, y entonces ahí también está involucrado este virus, que lamentablemente cuando te afecta a menores de 5 años, a veces en ese instante estamos con otras ideas en la cabeza, el pediatra, el neurólogo no toma muy en cuenta aquellos aspectos, y en nuestro medio la desatención que se tiene en cuanto a insumos, infraestructura, tecnología, hace que pasemos rápidamente esa etapa. ¿Dónde te das cuenta que hay problemas? Cuando el niño o la niña está entrando al kinder, al parvulario, ¿no? Parvulario, ¿qué es? Cursos iniciales ahora, ¿no? Eso es cuando ya quiere ir a las olimpiadas, cuando de pronto ya está yendo a pedir la mano, entonces ahí es donde se denotan las deficiencias, entonces, para entonces ya hay el daño. ¿Quién ocasiona este daño? Ahí ustedes tienen, y lo pueden encontrar en el internet, todo lo que es al poliovirus. El poliovirus, por favor aquí le toman en cuenta, y por eso agarré estas partes. Pertenece a la familia Picornaviridae, con el género Enterovirus, pero además hay estos otros géneros. Miren, Zinovirus, Heparnavirus, Cardiovirus, Autavirus, y aquí estamos hablando de virus que no solamente son parte de esta familia, sino que conllevan también patologías, virosis diversas. Entre ellos, tomar en cuenta que el enterovirus, en este género enterovirus, tenemos a Coxsackie-virus, Ecovirus y a el mismo poliovirus. En otras palabras, al ser enterovirus, estamos indicando que el virus va a ingresar por cavidad oral, enterointestino. Entonces, muchos de estos virus pueden simular también una virosis intestinal, y luego conlleva a una alteración del sistema nervioso central. ¿Han escuchado alguna vez Guillain-Barré? Exactamente. A veces confundimos con este virus un Guillain-Barré por bacterias, por toxinas, otro tipo de virus. No queremos tomar en cuenta, ni mucho menos queremos aceptar que es por poliovirus, porque se supone que tú y yo estamos vacunados, pero a veces nuestras vacunas, con todo respeto, es agua de mote. ¿Por qué digo agua de mote? Porque a veces en las campañas no se toma muy responsabilidad la cadena de frío, y entonces aparentemente estamos vacunando, y conlleva a que sí existe una alteración de esa naturaleza. Y les digo a ustedes para que tomen en cuenta, sobre todo en el entorno familiar y su práctica diaria. Por eso es importante que usted sepa que cuando hablo del género enterovirus, en el interior hay la especie poliovirus, o son otro tipo de virus también que van a ser parte de ese género. ¿Qué características tiene este virus? Y voy a ir, esto es sacado del internet para que usted también recree lo mismo. ¿Por qué les hago énfasis? Porque sé que deben estar viendo y pueden informarse de mejor manera, pero aquí me interesa que usted entre en ritmo de la polio
y puede usted crear conocimiento en función al lugar donde vive, porque aquí en la altura, nos guste o no, nuestros virus son propios, nuestra naturaleza viral es diferente y el comportamiento clínico también es diferente. Por eso, entre paréntesis, le menciono, hay mucha mala praxis en nuestros médicos en todo lo que es la zona andina, pediatras sobre todo, en el diagnóstico de este tipo de parálisis flácida, de alteración o virosis por este tipo, y lo que hemos mencionado, lo del Guillain-Barré. Y no digo que estemos haciéndolo mal, lo que pasa es que a veces en el afán de ver que esa patología sea como el libro, la revista, el artículo o el congreso que escuchaste, tratamos de ver lo mismo en un paciente y obviamos algunas cosas cuando en realidad en nuestro diario vivir y su práctica diaria de ustedes desde el año, porque van a ver pacientes, ya están frente a un proceso viral que no siempre está escrito en los libros. Y si te pones a investigar, a estudiar y publicar desde tercer año o segundo año, pues ideal. ¿Para qué? Para tener una forma de medicina a lo nuestro, de tal manera que no tengas mala praxis y por consiguiente construir una medicina adecuada a nuestra realidad, ¿no? Entonces, por eso les hago énfasis en esta familia, en decir de picornavirus, donde está el género enterovirus, conocido ahí como especie poliovirus. No se olviden que es un virus con RNA que causa solamente enfermedad a seres humanos. Algunos alumnos que tengo siempre les molesto con el hábitat natural. Por tanto, tú y yo tenemos un hábitat natural con este enterovirus. Su estructura, como dice ahí, es muy simple. RNA de una hebra única, por tanto es fácil hacer el diagnóstico. Una cápside, y aquí vamos a ver las características estructurales. Inclusive para hacer inmunización nos sirve bastante. ¿Por qué? Porque tiene un receptor celular específico, celular de integrasas, de integrinas, por eso se lo llama integrina o el ICAM1, que va a permitir un buen receptor en el citoplasma, particularmente de los enterocitos, y en muchos casos su correlación con los axones neuromusculares. Por eso dice aquí que carece de envoltura, por tanto es lábil también a la luz ultravioleta, está recubierta por capsómeros o carbohidratos que le van a esa característica de icosaédrico, tiene una variabilidad genética, ¿no? Generalmente de estación en estación, año, por eso a veces la vacuna, quien les habla inclusive termina diciendo, bueno, será cierto, no será cierto, pero nuestro sistema inmune y nuestra característica genética por la altura nos ayuda bastante. Hay hasta tres tipos antigénicos de serotipos del virus de la polen. Esa es una microfotografía electrónica, porque es un virus desnudo, pequeño, pero tiene variables proteínicas en un número de 4 a 6, las que se conocen son 4. El huésped, el reservorio es el humano, es decir, usted y yo. El periodo de incubación ahí es variable, esos son términos de 7 a 21 días, puede ser también de 5 a 14 días, dependiendo del estado inmunitario del paciente, las características nutricionales. Por ejemplo, una persona que es vegano, es decir, o vegetariano, va a tener más problemas que uno que es carnívoro. No se olvide que genéticamente usted y yo somos carnívoros, ¿no? Y por más que quisiéramos comer alguna otra especie, no vamos a poder ser frutícolas ni vegetarianos. Obviamente se respeta algunas características, pero nuestro sistema inmune y genética, pues no. Y por eso en algunos casos esta variabilidad en la altura. Es un virus pequeñito, tiene 20 nanómetros a 30. Hay algunos autores en Uruguay que dicen que los virus llegan a 40 nanómetros. Es muy estable en un pH que oscila entre ácido y alcalino, que están viendo por ahí abajo, dice, ¿no? Hasta 8.5, es lo que nos estudian todo el tiempo. La vía de contagio fecal oral. De ahí que ya pueden deducir ustedes que la prevención, la profilaxis es simple lavado prolijo de la mano con detergentes. Se replica en los tejidos faringeos o del intestino. Ahí que
hay que tomar en cuenta esos detalles. Penetra, como dice, a los ganglios regionales. Cuando tienes dolor en región axilar, supraclavicular, intestinal, a veces, miren lo que ocurre en un momento dado, a veces en hipocondrio, ¿qué pasa? Esa fosa ilíaca derecha simula inclusive una apendicitis. Han debido escuchar bastante, ¿no? Dice, tiene apendicitis y hay que operar. Evidentemente, cuando es una apendicitis, en el día hay que operar. Pero a veces terminan entrando y no es apendicitis. Y en la vergüenza te hacen creer que es apendicitis, cuando en realidad es una virosis con una inflamación, obviamente, del ganglio para secar, en este caso del apéndice, pero no porque el apendicitis está en su etapa florida para cirugía, sino porque es un impacto viral simplemente, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta eso. Entonces, a partir de ahí se puede diseminar una virosis hematógena, y la segunda viremia, o sea, después de la hematógena, va a la diseminación del sistema nervioso central, como dice aquí en la parte baja, donde afecta ya a las motoneuronas, esos que están en la asta posterior sería, ¿no es cierto? Y a partir de ahí va a haber las lesiones, y si esta es a temprana edad, ya todo cae en cascada, y usted ya puede imaginarse lo que desencadena posteriormente en el desarrollo evolutivo de las personas, de los niños particularmente. Entonces, esa cápside, además de proteger al genoma, como dice ahí, nos va a permitir en algún momento interactuar bajo 3 serotipos en los tejidos del organismo. ¿Y por qué le estoy mencionando esta etapa? Porque tú tienes que saber y tienes que de alguna manera participar en lo que es la patogenia. Para eso, utilizar muy bien, como es el sistema gastrointestinal, utilizar adecuadamente los productos. Más aún cuando nosotros interactuamos en simbiosis con el microbioma que controla a este tipo de virus, siendo parte de nuestro microbioma en muchos casos. Por eso es importante que puedas tomar en cuenta esos aspectos. Porque si bien nosotros sabemos que este genoma, como dice, mire, tiene más o menos 7500 nucleótidos, estos nucleótidos, que son ácidos ribonucleicos, interactúan con nuestro organismo. En algún momento dado, tú recibes nucleótidos virales para interactuar con el desarrollo de esas células del retículo endoplásmico y en muchos casos de los enterocitos, como que también nosotros, cuando tenemos destrucción de los enterocitos, esos ribosomas interactúan con proteínas para poder realizar adecuadamente la replicación viral. Por eso todo lo que estás observando en función del diámetro son moléculas que son de nuestro propio organismo. De ahí que cuando estoy hablando de la replicación viral, esta imagen que tú ves, cuando ingresa a la célula, no se olvide todo lo que es el ciclo replicativo, todo lo que viene y el ensamble y posterior emisión de todos los viriones, conlleva partículas tuyas, mías y de cualquier otro paciente, lo que le da la variabilidad y en muchos casos la tolerancia inmunológica, que corresponde a pensar la signo-sintomatología, que no es florida. ¿Por qué? Porque hay tolerancia inmunológica. Y esa tolerancia inmunológica, y aquí va con este detalle, el receptor del celular de superficie típico del enterocito para estos virus es este, y conlleva y hace de que de pronto uno no sienta esas molestias como con un virus que no es parte del organismo. Y entonces esa endocitosis, como dice aquí, todo el proceso de la replicación se cumple a la cabalidad. Por eso convivimos en muchos casos. Por eso hablo de los, con todo respeto, de la gente vegetariana, digamos, o que de pronto se dedica solo a la bebida alcohólica. A veces conlleva pues esa simbiosis alterada y por eso hay problemas. Ahora no digo eso que va a tener parálisis flácida, pero sí puede conllevar a muchos otros problemas. Entonces ese polipéptido, como dice ahí, se para en 10 proteínas y todo lo que están leyendo, que no se preocupen, no se les va a preguntar en el examen, pero sí sirve para que tú sepas que hay enzimas, como estas proteasas, por ejemplo, que van a interactuar y en algunos casos va a permitir que todas estas proteínas virales sean parte del diagnóstico.
alguien de ustedes se va a dedicar a investigar y va a poder determinar proteínas virales propias de los enterovirus, en este caso de la familia picornavirus o poliovirus propios de nuestro medio. Entonces, en este proceso, ¿por qué les estoy mencionando esto? Dice, salida toma de 4 a 6 horas luego de la infección que experimente, y miren la cantidad de viriones en horas. Entonces tienes una gran capacidad de infectar, de replicar y por consiguiente tener otras células de lesión, lo que puede ocurrir rápidamente a estas lesiones musculares, imagínense en un niño. Entonces, estructuralmente, como dice aquí, tenemos al Coxsackie virus, ecovirus, que son los que van a interactuar con esas moléculas, también el rinovirus. Entonces, cuando tienes diagnósticos diferenciales y en el laboratorio te dicen, doctor, o su reporte dice ecovirus, Coxsackie virus, rinovirus, en algunos casos también enterovirus SPP te pone, siempre piensa que es un poliovirus, que te están haciendo un diagnóstico no correcto. Y la clínica manda. Si no va con la clínica, con los signos y síntomas que tú ves, ese laboratorio no te está ayudando. Y más aún en nuestro medio, donde no se trabaja con control de calidad. Y no lo digo porque sea nuestro país, sino en toda Latinoamérica es de esa manera. Entonces, hay que tomar en cuenta ese aspecto, porque puede en algún caso mutar y hacer mutaciones este virus. Por tanto, estos microorganismos, también fíjense aquí, sus celdas de diferenciación o clusters de differentiation, hace de que igual tomen la misma celda y por tanto te puede confundir inclusive la signo-sintomatología. Eso ya es una explicación que se da sobre los mecanismos por el cual van a ingresar al sistema nervioso central, con esas teorías que usted lo va leyendo aquí, en función a la afectación. Esto que estoy comentando para los pediatras y infectólogos es una aberración de lo que yo digo, porque ellos no entienden esa parte, porque de lo contrario, y tienen razón, usted y yo estaríamos con una serie de parálisis flácida a temprana edad, ustedes son jóvenes. No se olviden que hasta los 22 a 25 años terminan recién de crecer y desarrollarse, por tanto podrían tener problemas. ¿Y por qué digo que es así? Porque lamentablemente, como no tenemos estudios nuestros y propios, entonces obviamente lo que yo digo y lo que les menciono termina siendo pues una falacia, pero hay que tomar en cuenta por qué. Porque el virus ingresa a la sangre, vence esta barrera hematoencefálica, va a producir daño, va a ir a la médula, vas a tener problemas. No sé si alguien alguna vez ha ido a esos, donde van a darse cuenta que sí hay problemas, cuando bajen de esos toboganes.